Bendiciones para todos, hermanos, en este día, pues bendecido por el Señor, en el cual vamos a estar pues escudriñando las Escrituras, leyendo la palabra del Señor, desarrollándola, y pues vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que sea entre ustedes y yo, que sea Él enviando su santa presencia, ese Espíritu de Jehová, para que hable a tu vida y a mi vida, para que nos edifique y, hermanos, nos permita también edificar a otros que estén sedientos de la palabra del Señor Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 8, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonces a invocar la presencia de ese Padre todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, la presencia de su Hijo amado Redentor, Yeshua HaMashiach, y la presencia de ese Espíritu Consolador que dejó a tu vida y a mi vida, el Ruá y el Paracleto. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que también sea Él pasando carbones encendidos por mi boca, que no sea yo hablándoles en mi carne ni en mi emoción, sino que Él esté con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que le hable a su vida y a mi vida. La gloria sea para ese Señor todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, porque sin Él nada es posible, y separados de Él, enseña la palabra a ti y a mí, nada podemos lograr. La gloria sea para Él. Hermano, Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 8. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, enseña la palabra. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida, hermanos, esta palabra en este día, la cual pues nos exhortará, nos confrontará, nos redargüirá. El Señor hará en cada corazón lo que tenga que hacer. Sabes que todos tenemos diferentes procesos, ¿sí? Y el Señor hace conforme a su perfecta voluntad. La palabra es sembrada. Quien entrega el crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra tremenda, hermanos, es en la que el Señor hoy quiere decir a tu vida y a mi vida que es necesario que nos sobrevengan las pruebas, que no vengan, que vengan a nosotros esos desiertos, que pasemos esos desiertos. Muchas veces eh, queremos ver la gloria de Dios, y le preguntaba a un hermano, hermano, ¿usted quiere ver el maná? ¿Usted quiere ver gloria a Dios? Todo el mundo dice gloria a Dios, pero resulta, hermanos, que para poder ver esa gloria de Dios, esa manifestación del maná, hay que atravesar desiertos para que usted vea las obras poderosas que el Señor puede hacer en tu vida y en mi vida. Se necesita atravesar desiertos. Lo que pasa es que como siervos los queremos ver, pero desde otro lugar, en nuestro confort. Y Dios necesita ponernos a prueba a ti y a mí, porque enseña la palabra que es en el fuego donde se conoce la calidad del oro. Por eso dice la palabra que es como oro refinado en el fuego 7 veces. Y si tú y yo queremos ser de esa calidad, tenemos que sobreponernos a muchas pruebas que nos vengan por amor de su nombre, porque en cada prueba el Señor nos fortalecerá, porque en cada prueba el Señor irá despojando de nosotros todo ese viejo hombre, fortalecerá nuestro carácter, nos enseñará a abandonarnos plenamente en Él, a confiar en Él, a tener
esa seguridad, esa plenitud de que el Señor va con nosotros donde quiera que vayamos. Esa enseña la palabra que estas pruebas, el objeto de estas pruebas es medir nuestra fe, nuestra calidad, la calidad de nuestra fe, pero que también produce una paciencia. Y una paciencia no es simplemente un letargo, ¿sí? Es como quedar en un letargo, no es lo que Dios quiere decir a tu vida y a mi vida con el término paciencia, es que nosotros necesitamos tener una plenitud de confianza, ¿sí? La plenitud en Él, vivir en función de Él, esa paciencia que se desarrolla cuando nosotros comenzamos a esperar que Él actúe, porque si nosotros estamos viviendo como siervo de Cristo, nosotros tenemos que vivir en función de Él, a que Él haga su perfecta voluntad. Nos sobrevendrán pruebas en las cuales nosotros podemos como hombre en nuestra carne sentir que podemos darle solución a esa situación de una u otra forma, pero acuérdense que nosotros ya no vivimos yo ni tú, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y nosotros tenemos que vivir esa realidad de que es conforme a su perfecta voluntad. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y acuérdense que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Entonces Dios es quien determina cuánto tiempo dura una prueba, cuándo la hace, por qué la hace, para qué la hace. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Él conoce los planes que tiene para ti, para mí, planes de bienestar, planes para nosotros, planes para mejorarnos, porque Él quiere que nosotros cada día seamos mejores siervos. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar esa paciencia que es esperar a que Dios se manifieste y obre conforme a su perfecta voluntad, poder entregarle esa potestad al Señor de que Él obre como Él quiera. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, este vaso, pero que no sea como yo quiero, que se haga como tú lo determines, no como yo. Y eso es algo tremendo, es cuando tú y yo nos movemos en obediencia a que no se haga como nosotros queremos, sino a su perfecta voluntad. Y es cuando comenzamos a tener un crecimiento espiritual, porque es cuando Dios verdaderamente comienza a obrar en ti y en mí, porque le estamos permitiendo que actúe, porque no estamos anteponiendo nuestros deseos, ni que se haga como nosotros queremos, ni tampoco tratar de manipular la situación para que se acabe más rápido, para que se acorte, o porque a veces queremos acortar una situación y lo que hace es que la prolongamos. Entonces, dejemos que el Señor actúe, aprendamos a desarrollar esa paciencia, a que el Señor sea quien haga la obra en su perfecta voluntad, conforme a sus tiempos, no a los nuestros. Y entonces tendremos una gran satisfacción. Hermanos, dice que las pruebas son como una mujer con dolor de parto, ¿cierto? Mientras están en ese proceso de parto, del alumbramiento, de parir, le sobrevienen dolores. Es igual cuando estamos en medio de la prueba. Ninguna prueba es fácil, ninguna prueba pues es que te produzca placer, sino hay diferentes tipos de pruebas. Por eso no puedo definirte qué sentimiento que te puede producir una prueba, pero no es fácil. Y entonces nos sobreviene ese dolor de la prueba. Pero una vez se produce ese alumbramiento, una vez ese niño ha nacido, esa mujer se olvida de todo ese sufrimiento porque la invade un gozo de poder tener a ese hijo y de poder saber, de saber de que vino a la vida ese hijo por el cuanto ella sufrió y se sacrificó. Igual pasa contigo, igual pasa conmigo cuando estamos en medio de la prueba, nos sobrevienen dolores, ¿sí? Nos sobrevienen circunstancias que quisiéramos acelerar para salir pronto de ellas, pero cuando llegamos a la victoria, cuando nos entregan nuestro galardón, entonces hay un gozo que solamente lo disfruta el que lo vive, el que lo vive. Y no es mentira, lo que no nos mata nos fortalece. Y cada prueba es una fortaleza porque vamos subiendo en un nivel espiritual y eso es lo que Dios quiere, cada día vernos más grandes, a esos chiquitos, que ya vayamos creciendo con Cristo espiritualmente, que ya nos estemos, queramos despojarnos de ese
alimento, sí, blando de esa leche, sino que comencemos a un crecimiento espiritual para que Él nos pueda alimentar con comida sólida. Y eso se logra a través de las pruebas, porque ahí es donde ejercitamos nuestra fe. Hermanos, hay fe original. Cuando usted lleva su oro a una prendería, cuando uno lo lleva a una compraventa a empeñar su oro, lo primero que hace la persona que lo atiende es analizar la calidad de ese oro, probar si eso que usted está entregando realmente es oro o es cobre o plata, ¿sí? Porque usted no lo puede engañar a él. Él saca su ácido, lo prueba y evidentemente el proceso demostrará que si lo que usted está entregando es oro de calidad, oro pues no de mucha calidad o simplemente eso no es oro. Él probará la calidad del material, lo genuino, ¿sí? Y eso determinará el valor de ese oro. Así es la fe. Así es la fe que tú y yo desarrollamos por ese Cristo vivo. Hay fe genuina, original, hay fe triple A, hay fe que son una imitación balurda, una imitación burda. Hay gente que simplemente no tiene fe. Entonces nosotros necesitamos analizar que nosotros debemos tener una fe genuina, una fe original, y esa se logra en medio de la prueba, ejercitándola, pasando pruebas, porque esa es la que nos fortalecen y nos hacen crecer espiritualmente en el Cristo vivo de la gloria a lo largo de este caminar, lo que nos permite desarrollar nuestros ministerios, lo que nos permite crecer, no quedarnos ahí estáticos como una piedra, sino crecer. Es lo que el Cristo vivo hoy quiere ver en ti y en mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a desarrollar la palabra. El libro de Santiago enseña el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. El libro de Hebreos 11 enseña a tu vida y a mi vida que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos en su capítulo 11. Por allá en el versículo 6 sigue diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra para no hablarles en mi emoción. Enseña la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Todos los profetas, todos los que fueron siervos del Dios vivo, Jehová de los ejércitos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que los que se acercan a Dios, que los que le buscan en espíritu y en verdad, como verdaderos siervos de Cristo, crean que le hay, que existe un Dios vivo que tiene poder, que es el Dios vivo que dijo: yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Fue el Dios que le dijo a Sara cuando sabía que era una mujer estéril, cuando le hizo la promesa a Abraham. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Hay algo difícil para Dios? Te pregunta el Señor a ti y a mí. Hey, siervo, sierva, ¿crees que hay algo difícil para mí? Yo creé los cielos y la tierra, y todo se produjo conforme a lo dicho de mi boca. ¿Habrá algo difícil? ¿Habrá algo difícil de tu situación, de tu prueba, de la mía, de nuestro vivir, que Dios no pueda remediar, que Dios no pueda arreglar, que Dios no pueda enderezar? Nada es imposible para el Dios de tu fortaleza si lo crees. Porque el que le cree, el que tiene fe en Él, el que se acerca a Él, enseña la palabra que tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que Dios es un Dios de bondad, misericordioso, piadoso, que ha desarrollado todos los
los frutos de su espíritu, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que te dejó a ti y a mí como consolador. Entonces, hermanos, a desarrollar esa fe. Sigue diciendo Santiago a tu vida y a mi vida en el 5, dice algo precioso. Dice Santiago a tu vida y a mi vida en el capítulo 5, hermanos, versículo 10 y 11, dice Santiago a tu vida y a mi vida. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tómalos a ellos como ejemplo, ¿sí? De templanza, de carácter, de fe en ese Cristo vivo, de fe en Jehová, porque ellos iban y hacían la obra, vivían conforme a su perfecta voluntad, como verdaderos siervos de Jehová. Enseña la palabra en el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos conocemos la historia de Job, cómo el diablo quiso tocar a Job, cómo quiso destruirlo, y el Señor, porque le decía, hey, él no te sirve de balde, porque el Señor lo presumía, como quisiera yo y que te presumiera a ti y a mí, como esos verdaderos siervos fieles, y que el Señor le diga a Satanás, hey, haz lo que quieras con este man, que es, él no me va a defraudar, que él es mi siervo fiel en el cual hallo contentamiento. Y dice, y todos conocemos lo que padeció Job, pero también conocemos que Dios es un Dios que da la retribución y que da el pago, y que Dios le retribuyó todo lo que el diablo, todo lo que Satanás le quitó, se lo multiplicó, porque es un Dios de misericordia. Y está enseñando la palabra a tu vida y a mi vida. Hey, toma esto como ejemplo, esfuérzate, porque si te comportas de tal forma, también hallarás misericordia en Jehová, en ese Cristo vivo, en ese espíritu de poder, en ese espíritu de poder. Entonces el Señor, la palabra te está diciendo, hey, ¿has oído las bienaventuranzas? En el libro de Mateo 5 habla de las bienaventuranzas, de los que tienen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de su palabra, como tú y yo, como deberíamos tener. El Señor Todopoderoso le dice a Pablo, hey Pablo, ¿sabes? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me glorifico. Eso es el libro de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 12. Libro de Segunda de Corintios. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es versículo 9, y en el 10 sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no opero yo, sino opera el poder del Espíritu de Jehová que mora en mí, como mora en ti y en mí, si es que somos verdaderos siervos de Jehová, y si verdaderamente el Espíritu de Jehová mora en ti y en mí. Cuando somos débiles, Dios se glorifica, porque es el poder de Jehová el que opera, el que hace la obra. Bástate
Bástate mi gracia, te dice el Señor hoy a ti y me lo dice a mí. Bástate mi gracia porque en la debilidad yo me glorifico. Es una palabra de tremenda, es una palabra de poder, una palabra de preciosa, que si a usted no le mueve las fibras más sensibles de su cuerpo, entonces hermano, pellízquese. Pellízquese porque las promesas, las armas que Dios ha entregado a tu vida y a mi vida para la milicia como soldados del ejército de Cristo son grandes, son poderosas. Lo que tenemos que aprender es a desarrollarlas. Y hoy quiere decir Jehová a tu vida y a mi vida, ese Cristo de poder. Hey, necesito que desarrolles esa fe. Y para eso necesito ponerte a prueba. Y cuanto más quiera conocer y cuanto más quieras tú y yo que la fe sea de calidad, entonces tiene que ser cada vez más refinada. Y enseña la palabra que esa fe se refina en el fuego, como el oro, como el oro. Entonces, es que la palabra te está enseñando a tu vida y a mi vida que nosotros somos guardados por el poder de Dios, ¿sí? Mediante la fe. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El libro de Primera de Pedro, en el libro de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, Pedro enseña a tu vida y a mi vida, ¿sí? En el versículo 3 enseña la palabra, la primera carta, la epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en ese Cristo vivo, mediante la fe en ese nombre que es sobre todo nombre, mediante la fe en ese espíritu de poder, ¿ah? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Tremendo lo que dice este varón, para que sea probada vuestra fe. Y él dice que esta fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nos sobrevengan entonces estas pruebas para que nuestra fe sea probada, Y necesitamos mostrarle a ese Dios vivo de que estamos hechos. Nosotros necesitamos sobreponernos a las pruebas, ¿sí? Para que se fortalezca nuestro carácter, nuestra templanza, nuestra seguridad, nuestra confianza, ¿sí? Para que se desarrolle esa fe en ese Cristo vivo de poder, que es el que pelea por ti y por mí, para que tengamos y vivamos esa convicción de que todas esas promesas tendrán cumplimiento en tu vida y en mi vida. Pero eso se ejercita, eso se desarrolla, ¿sí? Y muchos quieren que les sobrevenga por obra y gracia. Y la palabra te está enseñando a tu vida y a mi vida que esforzaos y sed valientes y hacer la voluntad del Señor. Así que hermanos, con todo esto que nos dice Pedro, nosotros entonces somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. El libro de Romanos, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Libro de Romanos, capítulo 5.
Versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1 enseña la palabra justificados. Pablo dice que somos justificados pues por la fe. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, también en quien tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si es que mora en tu vida y en mi vida, hermanos, nos gloriamos en las tribulaciones que producen paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. En las tribulaciones, cuando sentimos que ya no podemos en nuestras propias fuerzas, cuando realmente reconocemos que no damos más, de que nos vencemos, y entonces entendemos que el único que tiene el poder para sacarnos de esa situación es ese Cristo vivo de poder. Entonces le decimos: Señor, ya en mis propias fuerzas no puedo, actúa tú conforme a tu perfecta voluntad. Cuando aprendemos a desarrollar esto, y entonces a desarrollar esta paciencia que es esperar a que el Señor obre poderosamente, entonces eso produce una esperanza de que Él, como enseña la alabanza, Dios tiene el control. ¿Por qué voy a atemorizarme? Si Dios tiene el control, ¿por qué? ¿Por qué me voy a desesperar? Y esa esperanza no defrauda, enseña la palabra, porque Él es un Dios de verdad. Es un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Lo que Dios dice, lo que Dios promete, se cumple, porque Él es poderoso. Él es poderoso y Él no es mentiroso. El único mentiroso y padre de mentiras es Satanás. ¿Y usted a quién le cree? ¿A Dios o no le cree? La gloria sea para nuestro Señor. Eso es usted y yo. Nosotros tenemos esa respuesta en nuestros corazones. Pero el que sopesa corazones sabe lo que hay en ellos. Entonces Dios te guarde a ti y guarde a mí de que la duda nos embargue. Amén. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Sigue diciendo este libro de Romanos capítulo 5, en el versículo 7, dice Pablo: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces dice Pablo: pero si cuando estábamos muertos, tú y yo, en delitos y concupiscencias, y hacíamos todo lo detestable delante de sus ojos, aún así, en medio de todas esas circunstancias, en medio de tu condición y mi condición, el Señor tuvo misericordia y murió por ti y por mí, y nos ofreció un perdón inmerecido, y nos lavó con esa sangre de poder, y nos sepultó en ese bautismo cuando nos sumergió. Y cuando emergimos de esas aguas, nos levantamos como nuevas criaturas. Y si fue tan misericordioso, siendo inmundos, ¿cómo no nos va a mostrar misericordia? ¿Cómo no nos va a mostrar misericordia ahora que hemos sido lavados y purificados por amor de su nombre? Ahora es cuando el Señor obra poderosamente en ti y en mí. Ahora con mayor razón nos cuidará, porque somos ovejas de su prado, porque a Él le plació que tú y yo formáramos parte de su redil. Es lo que te quiere decir Pablo, es lo que el Señor hoy quiere traer a tu vida y a mi vida, hermanos. Tenemos que tener fe, pero ¿qué? O sea, simplemente así,
aprovecharnos de esa gracia. Nosotros debemos ser partícipes de la naturaleza divina. Nosotros tenemos que desarrollar esos frutos del Espíritu, partícipes de lo que el Señor es, de lo que el Señor quiere ver en ti y en mí. El libro de Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, dice a tu vida y a mi vida, en el capítulo 1, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice el Señor a tu vida y a mi vida, dice, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice Pedro. ¿Sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, hermanos. Y eso lo tenemos que poner por obra tú y yo. Eso no lo puede hacer más nadie. Eso lo tienes que atesorar tú en tu corazón y ponerlo por obra. Huir, ¿sí? Huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, a causa de los malos deseos, de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos, de la vanagloria de la vida. Huir de toda esa maldad y abandonarnos en esa obra que es la obra poderosa del Cristo vivo. ¿Sí? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Óigame bien. A la virtud, conocimiento. Nutrirnos de esta palabra. ¿Sí? Yo sé que el conocimiento hincha, pero por sobre todas las cosas, sabiduría. Porque esa es humilde. Pero este conocimiento te va a revelar muchas cosas del Señor. Entonces también es lo que nosotros desarrollamos en nuestro corazón, ¿sí? Ese sentir de que nosotros necesitamos nutrirnos, pero para la gloria de su nombre, para ser mejores instrumentos para la gloria de su nombre, no para la vanagloria nuestra. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. A este conocimiento, dominio propio, esto nos lo entrega el Espíritu. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque el Señor dice, hey, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y sabes que a nosotros se nos levanta la carne, nosotros estamos llenos de concupiscencias y ahí de lo que se quiera levantar contra nosotros, porque Satanás anda como león rugiente buscándose a quien devorar y todo el que se deje lo hará, hermanos, porque no podemos dejarle nada, ninguna puerta, ninguna ventana abierta, porque anda ahí acechando, incitando, tratando de desviarnos de la buena senda. La gloria sea para el Señor. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Necesitamos ejercitar la piedad, el amor por nuestro semejante, el amor por el prójimo. A la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Al amor, que es el perfecto vínculo con nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, teniendo todo esto claro, que es necesario que nosotros desarrollemos todos estos frutos, el Señor Jesús nos dijo que nosotros no estaríamos solos. Y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Nosotros tenemos que atesorar esto en nuestros corazones. Nosotros tenemos que esto sea nuestra verdadera convicción de que Él no nos dejó solos. Si bien es cierto que Él nos dejaría un consolador, ¿sí? Que es ese espíritu de poder. Cuando el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que se acercaba la hora,
Ese es el libro de Marcos. No, ese es Juan 16, el libro de Juan 16. Juan 16. ...25 enseña la palabra. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 25... el Señor comienza a hablarle a sus discípulos... que se acercaba a su hora, pero Él deja una enseñanza tremenda en esta palabra. Entonces leamos bajo la bendición de ese Cristo vivo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto... Perdón, versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hable por alegorías, sino que claramente os anuncie acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Ojo, en aquel día pediréis, perdón, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pediréis en mi nombre. Y os digo, dice el Señor Jesús, que yo os rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez debajo del mundo Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, dice Jesús, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esto era lo que le quería mostrar, esta revelación que el Señor hace a tu vida y a mi vida hoy, como se la hizo a sus discípulos. Enseña la palabra. He aquí, la hora viene, hermanos. Se acercan las pruebas. Y ha venido ya. No sé en qué prueba estés tú, pero lo que sí debes atesorar en tu corazón es esta palabra tremenda. En que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tenéis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Y si Él venció, tú y yo venceremos. No estaréis solos porque mi Padre estará conmigo. ¿Y qué le dijo Jehová de los ejércitos a Josué? El libro de Josué dice algo tremendo, y es que nosotros necesitamos aferrarnos a ese Cristo vivo de poder. Necesitamos vivir la palabra, tener esa plena convicción, ¿sí?, de que el Señor obra en ti y en mí, y que en ti y en mí hay el cumplimiento de sus promesas. Pero eso se desarrolla en las pruebas, hermanos, en las pruebas. Esto no es fácil, ¿sí? Porque usted puede tener todo el conocimiento, pero no puede tener sabiduría. Usted puede tener sabiduría. Solo eso lo desarrollamos, el Señor lo entrega como Él le place, porque Dios es un Dios bueno. Solo que tenemos que vivir conforme a su perfecta voluntad, serle fiel, transparentes, y que el Señor opere poderosamente en nosotros. Démosle esa capacidad, esa oportunidad de que haga como Él quiere, vivir en función de Él, ¿sí?, no en función de nosotros mismos, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos y que Él haga como a Él le place. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, perdón, para acá en el 5 dice algo tremendo. Le dice el Señor esta promesa a Josué como te la hace a ti y a mí en el capítulo 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés,
como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Si esas palabras no produjeron una confianza y una seguridad en este varón, entonces tremendo. Si estas palabras no producen una seguridad y una confianza en ti y en mí, hay que revisarnos. Hay que revisarnos. Pero sigue diciendo el Señor en su versículo 8, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Te acuerdas que decía que había que añadir conocimiento? El Señor, añadir conocimiento de su palabra. Dice, no se apartará de tu boca este libro, la palabra del Señor, de la ley, lo que el Señor demanda, lo que quiere de ti. Nuestro Señor Jesucristo te dijo, hey, tú me amas, guarda mis mandamientos. No se aparten de tu boca mis mandamientos, cúmplelos, porque hay una promesa en ellos. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Desarrolla esa fe en mí, porque poderoso soy yo para librarte. Así como libró a todos sus siervos, a David, que lo libraba de la boca de los leones, del oso, como le daba el poder a Sansón y cómo ha operado. Ya hemos visto en videos pasados cómo opera poderosamente el Espíritu de Jehová en cada uno de sus instrumentos. Así operará en ti y en mí, si le permitimos realmente que Él obre conforme a su perfecta voluntad. Porque Dios no tiene límite. Los que colocamos límites somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Sigue diciendo la palabra. A tu vida, a mi vida, en el libro de Santiago. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él se las dará. Tremenda palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Los proverbios, hermanos, los primeros capítulos de Proverbios están dedicados a la sabiduría, a adquirir sabiduría, a los beneficios de la sabiduría, a anhelarla por encima de todas las cosas, el valor de la sabiduría. Y tremendo el libro de sabiduría. Dice algo en el capítulo, perdón, el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, enseña la palabra a tu vida, a mi vida. Miren, comienza la palabra, Proverbios, comienza capítulo 1, el principio de la sabiduría, el llamado de la sabiduría, el valor de la sabiduría, y comienzan consejos y todo lo que necesitamos desarrollar, cómo valorar, anhelar esta sabiduría por encima de todas las cosas, más que el dinero. ¿Sí? El Proverbios, capítulo 2, versículo 6, enseña la palabra, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La gloria sea para el Señor. Jehová da la sabiduría y está diciendo la palabra, Él la da abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. En el Proverbios 4, ¿sí? Enseña la palabra, versículo 5, dice la palabra, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia,
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Sí? No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Son unas palabras preciosas que deben motivarte a ti y a mí a adquirirla, a perseguirla, a suplicarle a ese Dios vivo de poder que la derrame grandemente, sobreabundantemente sobre ti y sobre mí, si es que nosotros estamos anhelando servir al Señor con fidelidad, con pureza, con transparencia. Es una herramienta que necesitamos poseer sabiduría. La sabiduría le es al cristiano como le es el corazón al cuerpo humano. ¿Sí? Sin él, ¿sí? Se paraliza por unos instantes y todos conocemos las consecuencias. Un cristiano sin sabiduría es una roca inerte, es un cuerpo que está pronto a fallecer. Entonces necesitamos llenarnos de sabiduría. El Señor se goza cuando nosotros le pedimos sabiduría, se goza. Tenemos el ejemplo de Salomón, Primera de Reyes. Salomón, el Señor le dice, ¿qué quieres? Y el Salomón le viene y le pide sabiduría, porque necesitaba. La obra que el Señor le entregó a Salomón era una obra grande y era dirigir a todo su pueblo, y todos sabemos que ese pueblo era un pueblo rebelde y que Salomón necesitaba tener consigo al Señor 24/7 para que él pudiera llevar a feliz término esa obra. El libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. En el versículo 9, hermanos, Salomón le dice al Señor, a Jehová: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Le dice Salomón. Y agradó, dice la palabra, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. En medio de las circunstancias no pidió que cesara la circunstancia, ni que el Señor, sí, derrumbar a todos esos enemigos, derrotar a todos esos enemigos que se habían levantado, ni le pidió oro para poder solventar la situación. Pidió sabiduría, sabiduría, la que viene de lo alto. Señor, dame sabiduría, muéstrame qué debo hacer. Señor, enséñame cómo me debo comportar. Señor, enséñame cómo salir de estas circunstancias. Señor, muéstrame los pasos. Señor, dirígeme. Señor, direccióname. Señor, Señor, Señor. Y no nos cansemos de decir Señor. Que sea conforme a Él, a lo que Él piensa, a lo que Él determina, no a nosotros. Cuando de verdad nos desnudamos delante de Él y le permitimos que Él, le desnudamos este corazón, ¿sí? Somos como una carta abierta delante de Él. Y le decimos: Señor, hágase tu voluntad. Entonces comenzamos a desarrollar esa paciencia, porque el Señor entonces hará conforme a su voluntad y nosotros tendremos que
¿sí? Acomodarnos a todo lo que Él diga. Muchas veces tendremos que salir de nuestro confort, ¿sí? De todo nuestro yeré, de todo lo que nos tiene cómodos, porque es necesario que el Señor opere, porque el único que conoce nuestros corazones, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y el que realmente sabe cuáles son las armas que necesitamos para ser verdaderos soldados de Cristo, es Él, porque sabe lo que se nos aproxima, lo que nos sobrevendrá en un futuro, es Él, y sabe en qué, ¿sí? En qué necesita fortalecernos, en el carácter, en la paciencia, en la bondad, en la misericordia, en el amor, despojar de nosotros tantas cosas. Él es el único que lo sabe todo, es Él. Y el único que sabe por qué nos pasa por determinada prueba es Él. Porque nos quiere cambiar, porque nos quiere transformar, porque quiere hacer cada día de nosotros un mejor siervo, porque quiere que nosotros vivamos esa pasión, porque quiere que nosotros miremos como Él mira, porque quiere ver en nosotros desarrollados ese amor, amor por Él primeramente, amor por nosotros como siervos, amor por ese prójimo de poder, amor por nuestros enemigos. Ver reflejado su rostro en ti y en mí. La gloria sea para Él. Y que el Señor quiera hacer eso en ti y en mí es porque nos tiene presente, porque tiene propósito grande para ti y para mí. Entonces por eso la palabra nos enseña a gozarnos. Porque si Dios no nos necesitase, si Dios no nos tuviera en cuenta, entonces estuviéramos todavía muertos en delitos y en concupiscencias. Y si Dios nos llamó a su presencia, es porque va a hacer obras grandes a través de ti y de mí, si es que realmente le creemos. Yo le digo amén porque yo creo que el Señor va a hacer obras grandes, mayores que las que Él hizo en su nombre, para gloria de su nombre, hermano. Diga amén para que Dios opere grandemente en su vida. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Seguimos dándole desarrollo a la palabra, hermanos. El libro de Santiago sigue diciendo en su versículo 6, capítulo 1 que estamos desarrollando, versículo 6 dice: pero pida con fe, hermano, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, sigue diciendo el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Ey, el que duda no recibirá nada. Por eso decía la palabra. Ey, fe es la certeza de lo que se espera. Es vivir la convicción de lo que no se ve. De que todas esas promesas tienen un cumplimiento en tu vida y en mi vida. Porque Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que atesorarlo en nuestros corazones. De que esa palabra de Dios es una palabra de poder, de poder. Y dice el Señor, hombres de doble ánimo no son constantes. El hombre de doble ánimo es el que cree en el Señor, pero todavía se aferra, ¿sí? Tiene dos direcciones. Se deja direccionar por el Dios vivo del cielo conforme a su perfecta voluntad, pero hay ocasiones en que mira hacia la otra orilla, cuando hacía las cosas en sus propias fuerzas. Entonces llega un momento que va, sí, bien con el Señor, fiel a la dirección del Señor, y por momentos se detiene y mira hacia atrás a hacer las cosas en sus propias fuerzas, y entonces se mantiene en doble ánimo. También son los hombres que le dicen que aman al Señor, pero todavía aman al mundo. Los que le dicen que le aman, pero no guardan sus mandamientos. Y a veces los doble ánimos comienzan, Dios nos guarde a ti y a mí, pero se hacen hipócritas. Hermanos, les pongo el ejemplo de Moisés. Moisés era un siervo del Señor, así como Salomón pidió sabiduría. El Dios del cielo decía que no había hombre más manso y más fiel en toda su casa que Moisés. Y enseña la palabra a tu vida y a mi vida, por allá en Números 12, que Dios hablaba con él claramente, no por medio de sueños ni visiones como hacía con los demás profetas, no. Con él, con su siervo Moisés, hablaba cara a cara porque era un siervo fiel, ¿sí? Y lo cuidaba. Y allá en el libro de Éxodo,
Vamos a leer palabra en el libro de Éxodo 14, creo que es, Éxodo 14, cuando van a pasar el Mar Rojo, en el versículo 13, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. ¿Sí? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Ah? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en pos y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Moisés con determinación le dice al pueblo, hey, estos manes, los egipcios que nos persiguen y que desean nuestras vidas, nuestra muerte, sí, no los veréis jamás, porque el Señor hará algo prodigioso, hará milagros y proezas por amor de su nombre y por amor de su pueblo. Y le dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche. Y tú levanta tu mano y divide este mar. Había que tener una convicción, hermano. Había que tener una fe para que este varón no dudara, porque dice la palabra que el Señor no se alegra de los que dudan. Y Moisés tenía que tener un carácter firme, una seguridad en el Señor en estos momentos que anima y fortalece al pueblo y los conlleva allá a ese mar y se para y sigue diciendo la palabra en el versículo 21, enseña tu vida y a mi vida. Y extendió Moisés su mano sobre el mar como Dios le había dicho, como Jehová le había dicho, extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entraron como Jehová lo determinó, ¿sí? Como él lo consideró, hizo su perfecta voluntad. Pero estamos refiriéndonos es a la confianza de este Moisés, que fue determinado e hizo conforme a lo que Jehová determinó, a lo que Jehová consideró, a lo que le fue demandado. Y tuvo que tener el valor, la confianza, la fe en que eso se iba a cumplir. Y se paró enfrente de ese mar y levantó su mano e hizo que el Señor obrara grandemente a través de él. Entonces, como siervo, yo te digo, ese es el carácter, esa es la seguridad, ese es el valor, la confianza que nosotros tenemos que tener en ese Dios de poder. Que si tiene el poder para abrir este mar poderoso, el mar rojo en dos, y pasar a todo su pueblo en seco, lo que es la circunstancia, la condición, la prueba, el desierto que tú y yo estemos pasando, eso le queda en pañales, eso le queda en pañales a esta hora. Pero resulta que nosotros somos carne y somos sangre y tendemos a menguar. Y a este mismo Moisés que yo hoy ahora le estoy exaltando, por allá en el libro de Números, capítulo 11, le mengua la fe, hermanos, porque nosotros no somos perfectos. Dios no está buscando varones perfectos, Dios está buscando varones obedientes, siervos fieles, transparentes. En el libro de Números, capítulo 11, el Señor te muestra a ti y a mí. El pueblo de Israel estaba llorando porque quería carne, un pueblo desobediente, ¿sí? Que siempre estaba poniendo a prueba y tentando al Señor. Y el Señor Jehová le dice a Moisés en el versículo 18, libro de Números capítulo 11, versículo 18. Pero al pueblo le dirás, Moisés, le dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne,
porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente nos iba mejor en Egipto, pueblo rebelde, pueblo desagradecido. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de la tierra de Egipto? Dice Jehová. Pero ahí viene lo tremendo. Ahora viene lo tremendo. Entonces llega Moisés y se aprecia. Dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová les respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora verás si se cumple mi palabra o no, Moisés. ¿Acaso se ha cortado mi brazo? ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Acaso ese brazo de poder que partió el mar rojo en dos perdió potencia? ¿Que no tiene el poder para suministrarle carne a este pueblo pecador un mes entero? Pues ahora verás si se cumple o no. Ahora te mostraré si mi brazo pierde poder. Y lo verás con tus propios ojos. Ahora el Señor te dice, ¿acaso se ha acortado el poder de mi brazo para solventar tu vida, para guardarte, para protegerte en cualquier circunstancia, en cualquier condición? No, porque el Señor te puede decir a ti y a mí, nos puede decir, hey, pues ahora verán, ahora conocerán que hay un Dios de poder, que nunca, nunca se le acorta su brazo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengamos siempre presente esto, hermanos. Cuando el Señor Jesús sana al endemoniado, eso es en el libro de Marcos 9, libro de Marcos, capítulo 9. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14, dice la palabra que el Señor Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Vamos a tocar este aquí para observar, para mirar estos aspectos acá del Señor. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, cuando el Señor se acercó a sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y que algunos escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿por qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Le dije a ellos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces ya se imaginarán la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Y él respondiendo les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Venga, tráigamelo a mí para mostrarle que no se ha acortado mi brazo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando pumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces
le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero, viene lo tremendo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Señor, el varón, este padre del muchacho le dice al Señor, pero si tú puedes hacer algo, hey, ten misericordia y ayúdanos. Y ahí va la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que le dice, si tú puedes creer, entonces será hecho. Porque el que cree, todo le es posible. Entonces este varón recapacita y le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad, perdóname mi incredulidad, creo que tú tienes ese poder. Y enseño la palabra que Jesús hace la obra. Lo que quería mostrarles de este pasaje era que si tú puedes creer, el Señor viene y le dice, no, si tú puedes ayudarnos, el Señor le dice, bueno, eso acontecerá si tú puedes creer. Cuando no tenemos una verdadera convicción, enseña la palabra, no esperemos que Dios opere, porque Dios no se agrada de los que dudan. Y este varón tuvo que decir, creo con la seguridad, con la confianza, con la convicción de que tú, mi Señor, a donde quiera que vaya, irás conmigo. Y que todas esas promesas que hiciste a Josué, las hiciste también para mí. Y así como no desamparaste a tu hijo, así como lo declaró que estarías con él, que aunque muchos se vayan de su lado, aunque muchos sean dispersados, aunque lo dejen solo, tú estarás con él, no lo desampararás. Así hace el Señor contigo. Aunque te dejen solo, aunque todos te desprecien, aunque todos huyan de tu presencia, el Señor no te desamparará porque el Señor es fiel. Él es la roca cuya obra es perfecta. Ese es el cántico de Moisés, por ahí en Deuteronomio 32, como el 4 al... Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. El justo, el recto, el que nunca se le ha cortado ni se le acortará su brazo de poder. Entonces necesitamos desarrollar esa fe, esa confianza, esa plenitud. Y hermanos, nosotros necesitamos vernos reflejados en este varón al cual su fe le contó por justicia a Abraham. Me gusta el libro de Romanos capítulo 4. Dice algo tremendo de este varón. Libro de Romanos capítulo 4, Pablo le dice a los romanos, versículo 18, se refiere a Abraham y dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia, como la arena del mar, le había dicho Jehová. Y no se debilitó, no se debilitó, dice Pablo, este varón no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, al considerar las circunstancias, al ver que todo se destruía delante de él, bueno, eso lo estoy añadiendo yo, pero al ver que su cuerpo cada vez se hacía más viejo, ¿sí? Que ya estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años, dice Pablo. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, como hizo el padre de este endemoniado que le dijo, Señor, creo, ten misericordia de mi incredulidad. ¿Sí? De la promesa de Dios. No dudó de esta promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada.
no solamente con respecto a Él, sino con respecto a ti y con respecto a mí, de que si tenemos fe, así sea como un granito de mostaza, podremos decirle a este cerro, hey, cógete y échate en el mar. Ahí está también la parábola de la higuera que el Señor maldice. Si tenemos fe, si tenemos fe, que para el que tiene fe todo le es posible, para el que se abandona y tiene fe plena o vive en función de ese Señor todopoderoso que tiene poder para hacer, entonces todo nos es posible, porque separado de Él nada podemos lograr. Necesitamos desarrollarlo. Entonces, hermano, ya para finalizar, Santiago a tu vida y a mi vida, en su capítulo 4, dice algo tremendo. Ya teniendo todo esto claro, dice Santiago a tu vida y a mi vida, capítulo 4, versículo 7. Someteos, someteos, ¿sí? Necesitamos abandonarnos en Él, someternos a Él, porque nadie se quiere someter. Todo el mundo quiere vivir la gracia, todo el mundo quiere vivir conforme a su voluntad. Nadie quiere poner la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. No quieren someter la lengua, no quieren someter la carne, ¿sí? Quieren vivir en el confort, quieren tomar una palabra para sí y otra no. Y Santiago te está diciendo ahí, someteos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid a Satanás para que huya de vosotros. Pero eso lo podemos lograr cuando verdaderamente nos sometemos al Cristo vivo de la gloria, a ese Dios de poder. Acercaos a Dios, dice en el versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad, purificad vuestros corazones. Es lo que Dios está pidiendo hoy a ti y a mí. Hey, purificad vuestros corazones. No me sirves de doble ánimo. No me sirves que me profeses amor, ¿sí? Y que de labios me alabes, me honres, me glorifiques, pero con tus acciones me niegues, o que ese corazón esté lejos de mí. Acercaos, someteos a mí, y yo, dice el Señor, purificaré. Dice el mismo versículo, el versículo 10 de este mismo capítulo de Santiago, el versículo 10 de este capítulo 5 de Santiago, capítulo 4, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante de Él. ¿Sabe que Dios no se alegra de los soberbios? Dios se alegra con los humildes de corazón, porque el que se humilla delante de Dios será enaltecido, como te enseña la palabra. Pero el soberbio, el altivo, el vanaglorioso, el que cree que puede todo en sus fuerzas, será humillado. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Tremenda palabra, hermanos. Me gozo por esta palabra que el Señor hoy trajo a tu vida y a mi vida. Un gozo inmenso porque te habló a ti y, como siempre lo he dicho, primero me habla a mí. O sea, si te garroteó a ti, primero el garrote es para mí, porque quedo con el compromiso, porque soy el que la traigo, porque me toca aplicarla, porque no es fácil, porque esto ser un verdadero siervo de Dios cuesta, duele, hay que negarse, no es fácil, pero es un gozo de poder tener la satisfacción cuando hacemos la obra del Señor, cuando nos sentimos que somos útiles, un instrumento útil en sus manos. Eso no tiene precio. Somos como cuando la mujer da a luz, ese gozo inagotable que produce ver esa criatura, también es el gozo de poder ver ese fruto de que somos siervos útiles para Cristo. Bueno, siervos inútiles somos porque haremos su perfecta voluntad siempre, ¿cierto? No depende de nosotros. Levanto mis manos en esta noche. Padre Dios de la gloria, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, deje de oír. Hermanos, esta obra es para el Señor Todopoderoso. Esta obra no es mía. Soy un simple instrumento que al Señor le ha placido utilizar para llevar esta palabra a tu vida, para traerla también a mi vida,
para llevarla a la vida de todas esas personas a las cuales ustedes se la compartan. Esta habla no es para mí, es un medio que el Señor ha utilizado. Saben que la mies es mucha y son pocos los obreros, y a través de este medio pues se dispersa la palabra, llega a lugares donde nosotros físicamente no podemos ir, pero si usted la comparte, la gloria sea para el Señor Jesús. Espero que este reporte de esta semana haya sido excelente, que el Señor ande gozoso con ustedes y no pues que ande triste porque lo tienen abandonado, lo tienen olvidado. Someteos al Señor, ¿sí? Depositar toda nuestra confianza en Él, la fe, desarrollarla, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Acuérdense, separados de Él nada podemos lograr. Así que tenemos que tenerlo a Él por encima de todas las cosas. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. La paz y el amor de Cristo reine siempre en sus corazones. Bendiciones para todos. Que mi Dios los guarde, los proteja en todo momento y en todo lugar. Que guarde su entrada y que guarde su salida. Amén. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para su Santo Espíritu. Amén, amén y amén.